Yo no duermo a mi auditorio porque yo explico mis sentencias en menos de 10 minutos. Yo no los duermo, yo los hago soñar. Archivos de Justicia. Con Ricardo Sodi. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Sodi y hoy hablaremos de las sentencias de fácil lectura y del derecho a entender. Dicen que cuando los abogados hablan, nadie los entiende, que hablan en un tecnolecto, en un tecnocranto, en un lenguaje técnico difícil de entender. Y esto es muy cierto porque los abogados utilizan muchas palabras técnicas que, buscando precisión y seguridad jurídica, a veces no son entendibles para una persona. Si uno quiere hablar un idioma, el idioma que sea, dicen que para más o menos poderse darse a entender se requiere un lenguaje de 1000 palabras. Sin embargo, una persona que utilice el lenguaje como su herramienta de trabajo, como lo son los abogados, evidentemente tiene que tener un lenguaje más abundante. Y en ocasiones ese lenguaje abundante y técnico no es de fácil acceso para las personas. Inclusive, cuando uno empieza la profesión de abogado y se enfrenta por primera vez a la lectura de una sentencia, pues uno ve una sentencia abultada, grande. Hay sentencias de más de 400, 450 hojas, sentencias de juicios de amparo muy complicados, muy complejos, y en ese sentido tenemos que aprender a manejar esos documentos. Para un abogado es parte de su formación y de su entrenamiento. Para una persona común y corriente cuya vida, libertad, posesiones, propiedades se decidieron en esa sentencia de amparo, es muy difícil. Cualquier persona ordinaria comenzaría leyendo la sentencia desde la primera hoja hasta la última. Sin embargo, a los abogados nos indican que las sentencias tienen que leerse al revés. Cuando yo fui magistrado del Tribunal Superior de Justicia, me pregunté, bueno, ¿qué necesidad de leer las sentencias de atrás para adelante si las personas normalmente leemos los documentos de adelante para atrás? Entonces generé toda una estrategia para el desarrollo de sentencias de fácil lectura. No solamente para personas mayores de edad, sino también para menores de edad. Imaginen ustedes el caso de un menor cuya custodia va a estar discutida entre dos padres que están separándose, que están disolviendo su vínculo matrimonial y tendrán que ir a vivir una temporada con uno y con otro, otra temporada diferente, compartir las vacaciones y tener que ponerse de acuerdo respecto a escuela y demás actividades del menor. Lógicamente el menor va a estar sometido a mucha tensión, a mucha presión y desde luego no va a entender, si lee la sentencia, qué es lo que le toca hacer o por qué se decidió eso. Entonces optamos inclusive por hacer un concurso, un certamen al interior del Poder Judicial del Estado de México para encontrar cuáles eran las mejores sentencias de fácil lectura dirigida a diferentes grupos poblacionales. Y otra situación también, un niño que tenga que viajar, se le explica, oye, tu padre te quiere llevar a pasear a un lugar, tu madre está dándote el permiso para que te lleven a pasear a ese lugar y nada más te pedimos que te cuides, que seas cuidadoso, que obedezcas a tu papá y que disfrutes mucho tu paseo. De esa manera el niño no solamente va a entender, o el joven no solamente va a entender, sino que va a saber exactamente cómo se va a llevar a cabo ese cumplimiento de una resolución. Y es así como puede un joven comprender claramente cuáles son los alcances de una sentencia que afecta su vida ordinaria, que afecta su rutina, que afecta sus relaciones con el padre o con la madre. Es tan importante para el Poder Judicial del Estado de México el tema de la precisión en el lenguaje judicial y el saber redactar resoluciones judiciales con precisión, con exactitud, pero también con claridad, que hicimos el esfuerzo de redactar un manual de estilo del Poder Judicial del Estado de México. No conozco ningún otro esfuerzo en tribunales locales de la República Mexicana como este que les estoy comentando, porque desarrollamos un manual para que los juzgadores sepan el uso correcto del lenguaje, la ortografía correcta, la acentuación precisa, de tal manera que ellos puedan seguir ese procedimiento, ese manual, para redactar adecuadamente sus resoluciones. Independientemente de eso, cuando un menor de edad llega a un tribunal,
pues evidentemente llega en estado de shock, llega angustiado, llega afligido, porque va a ser testigo, o bien porque le van a tomar algún parecer, alguna entrevista, alguna declaración, sobre todo en asuntos relacionados con pago de pensión alimenticia, con guardia y custodia de menores. Hay salas especiales de escucha de menores, donde el juez se entrevista en un ambiente propicio, inclusive se quita la corbata, no entra con toga, hay muebles pequeños, hay pinturas en las paredes con personajes que le son familiares al niño, hay juguetes en la estancia, de tal manera que el niño pues resienta lo menos posible su estancia en un tribunal. Pero ahí no acaba esa necesidad de explicar y entender una resolución. También tiene que haber sentencias de fácil lectura para los menores. Entre menor sea el niño, el afectado, el que esté vinculado a una causa judicial, más claros y más sencillos deben de ser las resoluciones. Les voy a leer un ejemplo de sentencia de lectura fácil dirigida a un niño, Eric, donde le menciona el juez: tus abuelitos, ponen los nombres, me solicitaron que tú vivas con ellos en su casa porque tu mamá se encuentra en el cielo. Ahorita tú estabas al cuidado de tu abuela paterna, que te daba de comer y te llevaba de paseo y jugaba contigo, pero ahora tendrás que venir a la casa de tus abuelos maternos para hacer lo mismo. Además, aquí te cuidaremos, platicaremos contigo y te daremos todos los cuidados que tú necesitas. Vamos a jugar contigo, abrazarte y compartir todo lo que tú quieras, porque tú tienes derecho a ser amado por ellos y la familia de tu mamá, tus tíos y primos, para que crezcas en un ambiente sano y te desarrolles con seguridad. Es por eso que los días viernes a partir de las 4 convivirás con tus abuelitos, acudirás al juzgado en donde ellos ya te estarán esperando para la convivencia y ellos te llevarán a las 6 de la tarde de regreso al domicilio en el cual vives con tu otra abuelita. No tengas miedo. Tus abuelitos te cuidarán y darán lo mejor de ellos para que tú estés bien. Si tuvieras alguna inquietud en el tiempo de la convivencia, puedes acudir conmigo y hablamos y vemos qué hacemos. Recuerda que el Ministerio Público es tu abogada y ella te defiende de todos tus derechos. Y le ponen emojis y le ponen caricaturas y una serie de símbolos que le son familiares al menor y que hacen que la lectura de este documento sea lo menos difícil posible. De esta manera se le explica a un menor de edad esta circunstancia. Son precisamente el derecho y la medicina quienes deben de estar más interesados. Una persona que acude a un médico tiene derecho a entender claramente si tiene algún padecimiento y cuál será su tratamiento. Lo mismo sucede cuando una persona acude a un tribunal de justicia. Tiene derecho a saber cuál es su situación jurídica y desde luego también cuáles serán las consecuencias a las que podría eventualmente enfrentarse. El derecho a entender es fundamental en una sociedad tan compleja como la nuestra, donde las resoluciones judiciales y las actuaciones médicas inciden diariamente en nuestras vidas. Y esto es muy importante que los jóvenes lo entiendan cabalmente. Ahora bien, tratándose de adultos, hay expresiones donde una sentencia dice, es inconcuso que. Bueno, ¿y esa palabra inconcuso a qué suena? Inconcuso no es otra cosa más que es cierto de toda certeza. Sin embargo, es una palabra que se utiliza mucho por los abogados, o bien las construcciones en las sentencias donde comienzas. Si bien es cierto que, y dan una idea, también lo es que, y dan una idea contraria. Entonces, esa forma de redactar, esa forma de estructurar las sentencias, desde luego es muy confusa. Lo mejor es redactarlas bajo un esquema de silogismo y un esquema clásico: sujeto, verbo y predicado, y premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, las circunstancias de hecho; premisa menor, las consideraciones de derecho; y la conclusión, los razonamientos del juez para optar por una determinación en tal o cual sentido. Es por eso que hoy por hoy se requieren sentencias más esbeltas, más comprensibles, donde, a ver, si nadie está cuestionando la capacidad de los jueces para resolver, o de los magistrados, un asunto determinado, la competencia o que no tengan algún impedimento,
Entonces, ¿para qué le dedican páginas y páginas a discutir y a debatir si hay o no un impedimento cuando no lo hay y ninguna de las partes lo planteó? Eso le quita, desde luego, mucho peso a la sentencia. Después, hacer una serie de consideraciones innecesarias, por abultadas, por onerosas, que no van a abonar nada a la resolución misma. Por lo tanto, hay que saber motivar, dar los motivos de una resolución, pero saber motivar con exactitud, con precisión y con claridad. Por eso, en el Estado de México tratamos de provocar que se hicieran sentencias y que los jueces adoptaran esta técnica de sentencias de manera más clara. Comenzando por el principio, explicando claramente cuál fue el sentido de la resolución y diciéndole con la lectura de la primera hoja cuál había sido el resultado del juicio. Tratamos de iniciar con ese esquema para provocar una mejor y mayor comprensión de las resoluciones judiciales y que eso nos permitiera comunicarnos mejor con las personas. Es importante que el juez sepa comunicarse con el público al que van dirigidas sus resoluciones, porque no solamente tiene que hacer sentencias de fácil lectura y de comprensión, sino que además tiene que explicar públicamente el sentido de su resolución. Si lo hace de manera clara, obviamente sencilla y breve, cumple con su objetivo. Cuando se pone a leer la sentencia completa a guisa de explicación, evidentemente va a dormir al auditorio. Yo les decía a todos los que me oían, a ver, yo no duermo a mi auditorio porque yo explico mis sentencias en menos de 10 minutos. Yo no los duermo, yo los hago soñar, precisamente porque me permite transmitir la esencia de la sentencia y ver dónde estuvo la médula del caso y cómo lo resolvimos. Es por eso que en una sentencia donde se explique claramente las cosas y se explique además sencillamente cuál es su contenido, va a generar un vínculo de comunicación con los justiciables. Independientemente de ello, se puede emitir una sentencia con todos los rigores técnicos que requiere una resolución judicial, sobre todo donde se requiera en ocasiones una motivación reforzada o un juzgamiento con perspectiva de género, de infancia o de interculturalidad. De tal manera que una cosa no está reñida con lo otro. Puede haber una sentencia breve, sencilla, que sea el principio de la misma y que sea la que se explique a los justiciables, y otra con mayor contenido, con mayor motivación, con un lenguaje obviamente técnico y más preciso por ser técnico, precisamente para los abogados, para los especialistas en derecho y para que quienes vayan a revisar esa resolución en el recurso de apelación o eventualmente en un juicio de amparo, conozcan exactamente cuáles son las determinaciones del juez. Sin embargo, el derecho a entender se ha convertido hoy en día en una necesidad. En una sociedad saturada de información, saturada de lenguajes de diferente naturaleza, donde inclusive ya el lenguaje se está mutando hacia criptogramas. Estamos volviendo un poquito a la época de las cavernas, donde para decir hay mucha fauna, caballos o cebras en la zona y las dibujaban en la pared. Hoy, cuando una persona quiere mostrar que está feliz o contenta, manda una carita feliz o una carita triste, o manda un par de manitas aplaudiendo o juntas en acción de rezar. De tal manera que estamos perdiendo el uso del lenguaje en aras de un criptolenguaje solamente para las redes sociales. Y eso, desde luego, también pierde la frescura y licencia de nuestro lenguaje. El idioma español es un lenguaje sumamente rico, con construcciones gramaticales muy precisas y adecuadas, y lamentablemente no le sacamos todo el jugo que debiéramos a nuestra lengua castellana o lengua española. Por eso es importante que en los documentos oficiales o en las resoluciones judiciales seamos precisos. En otro tema que no tiene mucho que ver con los tribunales, me refiero a las sentencias y a las resoluciones y notificaciones en materia fiscal. Los que hemos recibido alguna notificación en materia fiscal, ya sea porque, como yo, la recibí por afectos profesionales representando a mis clientes, las primeras hojas son una serie de motivaciones y fundamentaciones larguísimas, porque ahora la autoridad jurisdiccional dice que si no viene exactamente bien motivada,
evidentemente es violatorio de derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero para leer qué es lo que nos están pidiendo, que exhibamos una copia o una cuestión así, pues tenemos que leer 4 o 5 hojas de pura fundamentación que no nos dicen exactamente qué es lo que quieren. Deben de empezar. Solicitamos una copia de tal documento que esté en su poder, con fundamento en, y entonces ya avientan todo el fundamento, que es la cuestión técnica que debe sustentar el acto de molestia hacia un particular. Pero es muy importante que transformemos ese lenguaje de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, sobre todo entre los justiciables y los tribunales de justicia, para que la justicia sea mucho más accesible. La esencia de todo sistema de administración de justicia es que las personas tengan pleno acceso a la misma y el derecho a enterarse de lo que les están pidiendo, requiriendo o determinando en una resolución judicial. El derecho a entender, el derecho a comprender plenamente los alcances de una actuación del Estado, ya sea por sus tribunales o por sus autoridades administrativas, es fundamental para construir una sociedad más justa, más equilibrada e informada. Gracias por escuchar Archivos de Justicia. Nos veremos en el próximo episodio, no lo olviden, todos los viernes. En la boleta morada 61 Sodi 61 para ministro.